Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy una rosca de queso crema deliciosa con coco y piña. Quédate porque te voy a dar varias opciones para preparar esta rosca. Hay muchísimas versiones. Vamos a comenzar ya con la receta. Y les recuerdo que en la descripción de este video vienen todos los ingredientes. También conforme los voy agregando aparecen en la pantalla en la parte de abajo. Y también les voy a dejar un enlace para que entren a la plataforma y vean todos los cursos disponibles que tenemos para ustedes, con recetas exclusivas de postres. Vamos a comenzar ahora sí con la preparación. Vamos a comenzar agregando el queso crema, que lo tengo a temperatura ambiente, y también la mantequilla. Y vamos a agregar el azúcar. Y vamos a batir esto a que quede súper bien acromado, aproximadamente de 2 a 3 minutos. Cuando ya está súper acremada la mezcla, vean por favor cómo queda. Ahorita se va a caer esa parte a lo mejor, pero vean, queda súper acremada. Inclusive agarra un color como blanco. Vamos a ir agregando aquí los huevos uno por uno. Recuerden que es bien importante cascar aparte y los vamos a ir agregando. Y en cuanto se incorpora, agregamos el siguiente. Cuando ya se incorporaron los 4 huevos, detenemos y vamos a remover todos los extremos con una espátula para asegurarnos que no se haya quedado nada pegado. Abajo también removemos y en este punto vamos a agregar la vainilla. Y volvemos a batir ligeramente. Enseguida vamos a cernir la harina junto con el royal. Porque es importante cernir porque vamos a agregar aire entre todos los granitos de harina para lograr un pastel, una rosca esponjosa. Y entonces, si ya tenemos aquí la harina lista, la vamos a ir intercalando junto con la leche. Vamos a empezar siempre con los secos y después los líquidos. Vamos a hacer 3 adiciones de secos y 2 de líquidos. Entonces, es bien importante aquí nunca sobrebatir, porque cuando sobrebatimos lo que vamos a hacer es que el pastel luego al cortarlo se desmorone. Entonces vamos a ir a velocidad baja y vamos a ir agregando, y en cuanto se incorpora agregamos el siguiente ingrediente. Agregamos una tercera parte de la harina, la mitad de la leche, otro tanto de la harina, la leche y por último lo que nos resta de harina. Subimos un poquito la velocidad y en cuanto vemos que se integra, detenemos. Listo. Otro punto también importante para no sobrebatir es que cuando agregamos harina y algún líquido se va a empezar a activar el gluten, y si batimos mucho se va a activar de más y el pastel puede quedar duro. Y por último voy a agregar un poquito de coco rallado, y lo voy a mezclar a que quede integrado con la masa. Recuerden que en esta rosca pueden ponerle coco o la pueden dejar así natural. Yo esta opción que les estoy dando de queso crema con coco y piña es una opción, pero la pueden hacer natural únicamente con vainilla sin el coco, y la pueden decorar con crema, con fresas, con crema, con piña, con crema, con duraznos, con lo que ustedes quieran, o simplemente comer la rosca sola con un poco de azúcar glass. Entonces, ya que tenemos la masa lista, la vamos a poner en nuestro molde. Vamos a estar utilizando una rosca de 28 centímetros. Es un tamaño mediano y ya la tengo engrasada y enharinada. Abajo también en la descripción les voy a dejar un enlace
Si quieren saber todos los tips y consejos para que nunca se les peguen sus pasteles, de un video que tengo cómo engrasar sus moldes. Entonces voy a agregar aquí toda mi mezcla de una manera homogénea. De todos modos, al final voy a emparejar. Y ya que tengo todo aquí mi mezcla, la voy a emparejar lo más posible. Y ahora sí ya está lista. Me la voy a llevar al horno. El horno lo tengo a 175 grados centígrados y la vamos a hornear aproximadamente unos 40-45 minutos. Vámonos ya para el horno. Ya salió la rosca del horno, vean por favor qué belleza. Quedó súper esponjosita. Ya la enfrié 10 minutos y ahora sí ya es momento de desmoldarla. Y la voy a voltear para que quede la parte de arriba como debe de ser. Y la vamos a dejar enfriar por completo para continuar con la decoración. Una vez que enfrió ya nuestra rosca, la vamos a cortar por la mitad porque va a llevar un relleno por la parte del medio. Entonces vamos a comenzar con un cuchillo de sierra, cortando aproximadamente por la mitad. Si se fijan, voy cortando así y voy deslizando y solito el cuchillo va a ir entrando. Una vez que ya entró, ya vamos cortando la parte del centro. Y con mucho cuidado vamos a retirar esta parte. Y vamos a continuar, voy a traerte la chantilly y la piña para empezar a decorar nuestra rosca. Una vez que tenemos ya el pastel listo, ya tengo aquí todo lo que voy a utilizar, que es un poquito de chantilly. La tengo aquí con una duya de punta redonda para decorar por encima. Chantilly, así totalmente sin duya, pues sin manga. Un poquito de piña natural en cuadros. Y estas otras piñas que las hice horneadas, ustedes cortan la rebanada muy delgadita, las hornean y así para decorar, y un poco de azúcar glass. Entonces la idea es poner en esta parte del centro un poquito de crema batida. Si quieren la receta de la crema chantilly, recuerden que aquí en el canal encuentran un video para hacer una crema chantilly perfecta. En la descripción les voy a dejar un enlace para que puedan irse directo al video. Entonces vamos a extenderla así un poquito a los lados y vamos a hacer como un huequito en el centro, un huequito muy sutil, porque ahí es donde vamos a poner la piña. Vamos a empezar a poner la piña encima de la crema. Y una vez que tenemos ya la piña, vamos a poner la parte de arriba del pastel. Vamos a espolvorear un poco de azúcar glass. Y voy a empezar a poner de repente algunos chopitos de crema así intercalados. No voy a cubrir todo el pastel, nada más. Esporádicamente los voy a ir poniendo. Y vamos a poner estas piñitas recargadas en algunos de los chopitos. Y así terminamos ya con este pastel. Si se fijan, es un básico, pero lo podemos hacer muy, muy especial poniéndolo con sabor de coco con piña, como les comenté, fresa, frutos rojos o simplemente el panqué solito de queso crema y es delicioso. Nada, me queda más que despedirme como siempre, invitándolos a cocinar y a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.